Bienvenidos latinos y latinas. Mucho de lo que hoy en día se denomina periodismo de investigación es en realidad periodismo de filtración. Es decir, los periodistas reciben de las fuentes interesadas información llena de intencionalidades políticas, económicas o lo que usted quiera conocer. Quizás hasta con una data manipulada y luego se publica, sin nada, sin más ni menos. Este periodismo además tiene mucho que ver con los favores que se deben o que los deberán los periodistas y los medios a los políticos, y además que tiene muy poca relevancia en la historia, o al contrario, si adquiere ese valor de fake news, adquirirá una gran importancia en la historia. A estas alturas resulta absurdo decir que no se puede engañar a los lectores y a las audiencias. El verdadero periodista tiene la obligación de desenmascarar al mensajero y no fingir un trabajo de supuesta, minuciosa investigación para posicionar escándalos de corrupción a favor de sus fuentes, que ya sabemos quiénes son. En el mundo existen varios referentes de aquello. Por ejemplo, en Argentina es muy conocido el caso del periodista Jorge Lanata, que fraguó una campaña de desprestigio hacia Cristina Fernández de Kirchner comandada por sus fuentes y por sus financistas, bajo el manto de supuesto periodismo crítico. En España, hace poco, las revelaciones de varios diarios sobre la izquierda ha producido un deterioro de la confianza en los medios de comunicación porque no había ni revelaciones y todo también era fraguado. Pero con el tiempo, aunque se quisieran posicionar las mentiras, en esta época de redes sociales, de internet en general, todo cae por su propio peso. ¿Qué pasará con el periodismo de investigación en el futuro? ¿Cuáles son los nuevos roles de los periodistas que cumplen en favor de su fama o de su oficio? ¿Cómo pueden contribuir las redes sociales a la construcción de un mejor periodismo? Para ahondar en este tema nos acompaña hoy el periodista argentino Pablo Mercau. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo, qué gusto tenerte por acá. Hola Orlando, gracias por el contacto, un gusto estar en diálogo contigo y con toda la audiencia. Muchas gracias, Pablo. La primera pregunta que me cabe en estos momentos es la siguiente: ¿hasta dónde el periodismo está siendo desprestigiado o al menos resignificado por el rol que cumple en función de las disputas y de los conflictos políticos? En primer lugar, Orlando, hay que entender que el periodismo forma parte de un dispositivo de poder que involucra gobiernos, que involucra estamentos de la justicia y que involucra sectores corporativos de empresas, en muchos casos con componentes internacionales. Digo esto para entender el rol de las empresas periodísticas. Ahora, dentro de este paraguas de la empresa periodística está la labor de los periodistas que con su trabajo, en mayor o en menor grado de honestidad, van desarrollando su tarea, sus investigaciones. Pero esa primera distinción entre el interés de las empresas periodísticas y el trabajo periodístico me parece uno de los puntos a tener en cuenta. Claro, pero entonces ahí viene un elemento que también parecería que no se ha considerado a la hora de la verdad. Los medios de comunicación siempre constituyeron, o en algunos casos algunos medios todavía constituyen, un referente de la verdad, porque la gente vulgarmente dice: eso lo dijo la televisión, eso lo dijo la radio, eso lo dijo el periodista o eso lo dijo el periódico. Si eso se ha desprestigiado, si eso pierde significado, pierde sustantividad, ¿qué riesgo corre la gente mismo, la democracia y la convivencia política y social de los ciudadanos? Es un buen punto porque la construcción del sentido común, que es parte del andamiaje que elabora y sostiene un sistema democrático, por ejemplo, está compuesto en ese armado de diversos factores. Los medios de comunicación, obviamente, son centrales en esto y han contribuido a construir ese sentido común que ha orientado decisiones políticas de las sociedades, que ha orientado decisiones electorales de las sociedades. Hay innumerable cantidad de ejemplos en América Latina. Nosotros tenemos en Argentina el caso de las últimas elecciones presidenciales, el caso de las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires, cuando en 2015, una semana antes de las elecciones internas, se planteó un informe sobre supuestos vínculos del narcotráfico con uno de los candidatos del entonces oficialismo, y eso claramente ha tenido un impacto en la decisión electoral de parte de la sociedad. Entonces, claramente la intervención de los medios ha tenido un rol central, insisto, en la construcción de ese sentido común que desemboca luego en el diálogo colectivo que tiene en una de sus aristas, claro, la cuestión electoral. Claro, entonces ahí entramos al otro tema y tiene que ver con el periodismo de investigación, porque se ha desprestigiado. El periodismo de investigación tradicionalmente constituía un esfuerzo
denodado, cuidadoso, sensible de parte de los medios y de los periodistas para colocar en escena situaciones que los poderes no querían abrir o transparentar. Si ahora este periodismo de filtración, no de investigación, se constituye incluso en la fama de algunos periodistas, ¿qué pierde el periodismo? ¿Qué pierde la sociedad con estas filtraciones que sabemos no son nada inocentes? El periodismo, en primer lugar, Orlando, pierde independencia de criterio frente a poderes por encima de sus propios intereses. Hay que decir, por otra parte, que siempre, históricamente, el trabajo de fuentes estuvo vinculado a descubrir algo que el poder, ya sea político o empresarial, no quería mostrar, y que había dentro de ese trabajo de fuentes un interés de quien se convertía en la voz, la garganta profunda. Recordamos el Watergate como uno de los ejemplos históricos hace ya más de 40 años. Había un interés por contar algo que lo podía beneficiar o que en todo caso podía afectar a terceros. Ese trabajo tenía algo de filtraciones, pero había una construcción de relación directa entre las fuentes y el periodista y en todo caso los medios. El capítulo filtraciones, el nuevo esquema que tiene poco menos de 10 años a partir de Wikileaks, plantea una hipótesis de trabajo totalmente distinta. Ya no son intereses periodísticos en desentrañar aquello que los poderes quieren ocultar, sino muchas veces negocios de otro tipo e internas de otro tipo entre sectores políticos, sectores empresarios, que utilizan técnicas, que utilizan metodologías digitales para construir relatos, para construir informaciones que luego el periodismo tradicional toma como una investigación propia. Aquí aparece en este traspaso de la metodología de la filtración a la metodología de la investigación periodística una primera trampa, una primera señal de una violación del contrato de lectura o del contrato de un medio con su audiencia, que es no presentar muchas veces el origen, lo que no implica revelar la fuente, sino presentar el origen de esa información que se está presentando. En la Argentina tenemos innumerables casos en los últimos tiempos y se vienen repitiendo de las famosas escuchas ilegales, muchas veces producidas por los servicios de inteligencia, que luego son difundidas a través de los medios de comunicación como producto de la investigación. Claro, no se le explicita a la audiencia el origen de esta escucha, no se explicita el origen de esta información que se emite como resultado de la investigación periodística propia. Entonces ahí aparece un doble engaño, por un lado a la relación con la audiencia y por otro lado a esta relación del sentido común que hablábamos, que en definitiva es uno de los pilares de la construcción del diálogo democrático en cualquier sociedad. Claro, pero entonces ahí hay un elemento más que vale la pena reflexionar, porque tradicionalmente y creo que deontológicamente los periodistas y los medios decimos no podemos revelar la fuente, porque efectivamente corre riesgo la fuente, ya sabemos del caso Watergate, etcétera, etcétera. Pero al no revelar la fuente en casos de esta naturaleza, se rompe el principio deontológico de preservarla, se rompe un principio ético del periodismo al no exponer y poner en riesgo a quien revela y filtra la información. Se pone en riesgo, es cierto. Lo que pasa es que acá hay que volver otra vez a la primera parte de la charla que estamos teniendo, Orlando, que tiene que ver con la primera distinción que debemos hacer entre los intereses de las empresas periodísticas y el trabajo profesional de un periodista. Los intereses de las empresas periodísticas grandes en América Latina exceden el propio negocio periodístico y están vinculados a intereses de grupos económicos. Entonces, cuando uno recibe hace algunos años la construcción teórica sobre el lawfare, sobre este componente entre sectores de la justicia, sectores de la política, medios de comunicación en función de operaciones políticas, empieza a entender ahora en la práctica cómo hay un plan que de alguna manera estaba siendo pergeñado para instrumentar a partir de operaciones vestidas o presentadas como de periodismo de investigación, operaciones políticas. Claro, pero entonces ahí para cerrar este bloque, Pablo, hay un elemento que también vale la pena reflexionar y es que algunos exdirectores de medios, como el caso muy particular de David Jiménez en el periódico El Mundo de España, otros, yo también he sido director y hemos vivido esa experiencia, relatamos, vivimos, experimentamos presiones de uno u otro lado, incluso hasta de micropoderes tan, digamos, reducidos como son las mafias locales, barriales, etcétera.
esa exposición, esa presión, ¿de qué se puede blindar? ¿Cómo se puede blindar esa presión de parte de un director? Porque el caso de David Jiménez le toca renunciar y ha pasado con otros que ejerciendo un periodismo ético, no soportan esa presión y se van, y el periodismo y el periódico en este caso vuelve a lo mismo de siempre. En primer lugar, Orlando, tal vez sería interesante desde el punto de vista de la tarea periodística vencer la tentación de la inmediatez. A ver, nosotros tenemos siempre la necesidad de anticiparnos. Hoy ya el concepto de primicia ha perdido la eficacia que tenía hasta hace algún tiempo, porque las redes sociales muchas veces hacen que la tarea periodística quede desfasada en el tiempo, pero sin embargo hay que vencer la tentación de la inmediatez, la tentación de mostrar la foto más rápido, de mostrar el tweet, de mostrar la conversación y tratar de hacer un trabajo más didáctico, un trabajo más de mediano plazo, de unir los cabos, de juntar una foto con otra y de tratar de presentar una película. La tentación de la inmediatez implica un riesgo muy grande porque la inmediatez de hoy es superada por la inmediatez de mañana y todo se va convirtiendo en un lodazal del que muchas veces no terminamos entendiendo su verdadero significado. Claro que sí, vamos a la primera pausa, Pablo, para volver enseguida y seguir conversando sobre este tema que es de importancia, obviamente, para todos, el caso del periodismo de investigación, que en la práctica se ha convertido en periodismo de filtración. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Política. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En nuestro próximo programa, ¿qué piensa de las condiciones en que están siendo mantenidos nuestros migrantes detenidos en los centros de detención en el sur de los Estados Unidos y las deportaciones? Alguien que estuvo a punto de ser deportada. Se lo preguntamos a nuestra invitada, Liana Montesinos, abogada y fundadora de Unidos por Justicia Social, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a la juventud a acceder a una mejor educación. Los esperamos. Revista con Jorge Gestoso. Hoy. Te alistas. Lanzas. Esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y hablando de un tema que posiblemente para los periodistas de mayor interés, pero también para la ciudadanía, implica
algunas significaciones y algunas consecuencias en la perspectiva de que a partir del periodismo se conoce, dicen, la realidad. Y nos comunicamos directamente con Buenos Aires, donde está Pablo Mercado, a quien le preguntamos entonces ahora, el otro valor con que se ha jugado siempre de parte de los medios es la famosa independencia, una independencia que tiene unas paradojas y tiene unas ambigüedades también. Esta independencia periodística de los periodistas en particular se ha perdido, ya no hay tal independencia, si no hay, ¿qué implica para nuestras sociedades democráticas? Y hay un grado de independencia, Orlando, que se ha perdido en virtud que los medios no son solamente empresas en general de comunicación, sino son partes de grupos económicos. Estamos hablando siempre de los grandes medios, de los grandes conglomerados mediáticos de América Latina, pero es un fenómeno que se da en todo el mundo. No son solo empresas de comunicación, sino que representan también otros intereses propios, y en ese sentido la relación con los poderes políticos, la relación con los poderes económicos y sus propios intereses hacen de la independencia algo bastante más limitado de lo que uno podía imaginar hace un tiempo. Claro, pero entonces ahí viene la otra parte que también es interesante, la no independencia, los emporios pierden prestigio, pero de lo que emerge ahora como con fuerza es las redes sociales, los blogs, las páginas web, etcétera. Incluso hace poco en Argentina mismo, en un tuit, Amorín, no me acuerdo ahora el nombre del periodista, reveló un modo de financiarse de parte de Cambiemos, y lo hizo a través de un hilo de tuit. Es decir, esta independencia frente a las nuevas tecnologías también va a garantizar que haya independencia, digamos, en las redes sociales, sabiendo a quiénes pertenecen Facebook, Twitter, Instagram y demás. Exacto. En el caso que relata Orlando, se trata de Juan Amorín, es un colega que trabaja en medios en Argentina, y una de las vías de expresión que él ha elegido fue la de publicarlo en Twitter, pero la investigación periodística en ese caso tenía un trabajo de fuente, tenía un trabajo de relevamiento en el campo y tenía también un trabajo de algo que parece dejado de lado, que es analizar la documentación pública, la información pública, porque muchas veces se piensa el periodismo de investigación solamente en función de analizar lo oculto, lo secreto, cuando en verdad lo que hay que hacer es bucear también por los edictos, bucear también por las leyes, por los proyectos, en los boletines oficiales de los países. Ahí hay mucha información que en todo caso la tarea mayor es interpretarla, es ordenarla y es presentarla. No solamente pensar que lo que uno tiene para contar es lo que está oculto. Lo que está oculto muchas veces, como su nombre lo indica, no se termina conociendo, y ahí hay que hacer también una distinción. En el caso de la investigación del financiamiento de las campañas políticas, en la Argentina lo que hubo fue un entrecruzamiento de bases de datos de la seguridad social con los aportes declarados por los partidos políticos, en este caso el partido oficialista Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y allí surgía una cantidad enorme de aportantes que efectivamente no habían hecho esos aportes, lo cual configuraba en principio dos tipos de posibles delitos. Por un lado, la omisión de quiénes eran los verdaderos aportantes, y eso podría significar hasta lavado de dinero, y por otro lado, un engaño a los que habían sido estafados y no eran reales aportantes. Claro, entonces ahí toquemos un tema también a propósito de eso, lo que acaba de hacer de Intercept, un portal que revela conversaciones, mensajes de Telegram, de WhatsApp entre funcionarios judiciales de Brasil. ¿Se puede considerar un delito? ¿Está planteado en ese lindero hasta dónde se está violentando la normativa, la ética de la privacidad que algunos apelan cuando Intercept publica este tipo de cosas? Bueno, ahí hay un límite, hay que decirlo, independientemente del interés que uno pueda tener o del grado de cercanía o de simpatía que una denuncia u otra ofrezca para quien reciba ese tipo de denuncias, ya sea un periodista en términos profesionales o un propio espectador, televidente o lector de algún medio. La interceptación de comunicaciones en principio es un delito. Distinto es aquel elemento que surge a partir de una causa judicial, que ahí sí aparece como también difuso el límite entre aquello que tenga que ver con la propia investigación de un poder judicial y el interés público. Obviamente lo que muchas veces termina pasando es corroborar
una filtración, lo que uno ya suponía, con lo cual lo que se verifica acá es otro fenómeno, que es que las audiencias muchas veces lo que buscan es confirmar aquello que ya tenían como precepto en su propio razonamiento, y por eso hay una especie de audiencia cautiva que lo que hace es simplemente ratificar que lo que está leyendo es lo que ya pensaba. Claro, pero ahí te colocaría otro tema que en Ecuador tiene mucho impacto, porque algunas filtraciones con respecto a Odebrecht han devenido automáticamente en detenciones, juicios por parte de la Fiscalía, pero otras, como por ejemplo el caso INA Paper, donde estaría involucrada la familia, el entorno cercano familiar del presidente Lenín Moreno, prácticamente han quedado congeladas. Entonces ahí me nace la otra pregunta, ¿hasta dónde efectivamente este periodismo está siendo manipulado por la justicia, aupado por la justicia? Porque evidentemente lo que pasa es que a veces parecería, esto lo digo en este plano, la justicia espera que los medios publiquen para actuar y no al revés, que ejerzan el proceso de investigación que les corresponde por oficio y por responsabilidad pública. Exacto, bueno, la propia gente de Wikileaks hace un tiempo en un tuit publicó que los medios tradicionales, de la enorme filtración que había implicado el conocimiento de millones de documentos, habían elegido publicar el 1%, con lo cual el 99% no se habían conocido. Eso obviamente se enmarca en la decisión editorial económica, empresarial, en los compromisos políticos, corporativos de cada uno de los medios. Lo que ocurre con las filtraciones es lo que decíamos recién. Una vez que se conocen, ya forman parte de la información pública. Entonces, el recorte que cada medio haga depende de la decisión editorial. Y ahí hay que transparentar también, y en la Argentina tenemos un ejemplo muy concreto con los Panama Papers, la filtración de los papeles de Panamá, que se conocían en la Argentina antes de las elecciones presidenciales del año 2015 y se dieron a publicar y se publicaron en los medios tradicionales una vez que Mauricio Macri, involucrado como uno de los 5 mandatarios del mundo en esa filtración, había sido elegido presidente y ya ocupaba el cargo hacía 4 meses. Este es un elemento a tener en cuenta. Obviamente la explicación de los medios en ese caso puntual implicó un compromiso internacional de publicarlo en determinado momento, porque esto era parte del consorcio internacional de periodistas, pero este pequeño botón de muestra ratifica aquello de la decisión editorial. La información, una vez conocida, es tratada con un sesgo diferente, obviamente, de acuerdo al interés corporativo, político, económico de cada uno de los medios. Claro que sí, ahí te contaría nada más la anécdota que cuando fui director del Telégrafo nos fue de maravilla en ventas, en visitas a la página web cuando publicamos los Wikileaks, que los medios a los que entregó Wikileaks la información no la publicaron. En el momento en que nosotros publicamos lo que ellos no publicaron, evidentemente eso cambió. Y por lo tanto la decisión, como tú planteas, editorial, era exponer todos los Wikileaks y no una parte. Pero entonces ahí me viene la otra pregunta para reflexionar conjuntamente, Pablo, y es, en esta lógica, ¿tú crees que la historia va a ser escrita por este modo en el que los medios están contando la historia? ¿O es que los historiadores van a tener que hacer un filtro para saber exactamente de qué manera unos medios colocaron unas verdades, unas cuantas mentiras, y otros, en cambio, están prácticamente silenciados? Es que, Orlando, uno imagina que el mecanismo solo se modifica por la técnica, solo varía en este caso el volumen de datos y la velocidad con las que se lo conocen, pero históricamente hay que hacer una selección de los materiales existentes. Históricamente los historiadores han apelado a su propio criterio, a su propio sesgo para elegir qué contar en un determinado momento de la historia. Ocurre que estamos transitando una dinámica de una velocidad inusitada, y eso también habrá que pensarlo, y seguramente a motivo de muchas más charlas y de reflexiones habrá que pensar cómo esa velocidad, cómo esa dinámica del volumen enorme de información va modificando la percepción de la propia realidad y la percepción del sentido común. Lo que nunca puede desaparecer es la idea de interpretar todo este volumen, y ese es el rol central de los medios de comunicación. Los elementos están hacia la vista. Hoy una tecla nos conecta a informaciones de todo tipo. Hoy uno entiende rápidamente acerca de qué ocurre en diversos lugares del mundo en cuestión de segundos. Ahora, de allí a la interpretación de esos fenómenos, de allí a la conexión histórica y a la conexión profunda de esos elementos, involucrando cuestiones empresariales, corporativas, sociales, económicas,
hay una distancia. Esa distancia la siguen recorriendo los medios tradicionales, la siguen recorriendo quienes escriben, quienes hablan, quienes trabajan, quienes investigan, y esa tarea, por supuesto, con perspectiva histórica, es luego tomada por los historiadores justamente para entender este mundo. Insisto, tiene una velocidad y una dinámica de volumen y de transmisión de datos como nunca antes en la historia. En este mismo momento que estamos charlando, Orlando, hay millones de datos que no llegamos no solo a comprender, sino que no llegamos simplemente a tenerlos en nuestras manos, que va a pasar esta charla y van a ser tapados a su vez por otros millones de datos. Pero entonces, Pablo, para cerrar también, entonces te planteo la siguiente reflexión, porque lo he dicho en varias ocasiones y lo reitero. Parecería que entramos en una paradoja increíble. Los medios ya no necesitan de los periodistas, porque los periodistas de alguna manera son expulsados de los medios por distintas razones, por economía, por postura política, etc. Y también los periodistas ya a ratos no necesitamos de los medios, porque algunos incluso con libros, blogs, portales de comunicación se han independizado y hacen sus propios medios de comunicación. ¿Cómo vivir esta paradoja de periodistas sin necesidad de medios y medios sin necesidad de periodistas? Es un interesante desafío, Orlando, el que planteas, porque es cierto que los modos tradicionales de un tiempo a esta parte han, no digo desaparecido, pero han entrado seriamente en cuestión. De todos modos, la tarea de interpretar y analizar lo que pasa va a seguir siendo una tarea necesaria, porque no tenemos la capacidad, como ya olvidemos de la tarea de periodistas, o como ciudadanos, de procesar todos los millones y millones de estímulos, de datos, de informaciones que recibimos a diario. Con lo cual, la tarea del periodista tendrá que ser, en todo caso, resignificada, tendrá que ser repensada, pero nunca podrá ser olvidada. Obviamente que esta paradoja que planteas es un nudo central a pensar en los próximos años, porque en el transcurso que esto ocurre hay miles y miles de puestos de trabajo que se pierden y evidentemente no se recuperan. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pablo. Muy amable por atender esta invitación a reflexionar sobre un momento especial y particular para el periodismo en el mundo. Un gusto en estar en contacto, Orlando, contigo y con toda la audiencia. Hasta cualquier oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia, Pablo, para seguir conversando. Por supuesto, tendremos otras ocasiones, pero en particular sí nos interesa, como periodistas, como responsables y también como parte de un medio de comunicación, entender que el rol del periodismo, el rol de los periodistas, en estos momentos atraviesa por una crisis de significado, de simbología, incluso de prestigio. Y ese prestigio y esa simbología creo que hay que tenerla presente a la hora de pensar de qué modo hacemos este oficio y de qué modo asumimos la responsabilidad a través de los medios de comunicación. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chao, chao.